Permítanme, deje que saco mi espada y calabarte la palabra de Dios. Esta noche nuestro estudio tiene que ver con el segundo libro en el que Dios se ha basado para hablarnos a cada uno de nosotros. Quiero que por favor me acompañen leyendo en el libro de Job, en las Sagradas Escrituras, en el libro de Job, el capítulo 12, los versículos del 7 al 9. Job capítulo 12, versículos del 7 al 9, por favor. Dice así la palabra de Dios. Voy a esperar a que me alcancen. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios, y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán. A las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Dios la hizo? ¿Saben? En nuestro estudio de esta semana del conocimiento de Dios, todo lo que proviene de la mano del Creador porta el testimonio de la deidad. Y creo que cuando tenemos la oportunidad maravillosa de contemplar la naturaleza, esa creación que nos sostiene, que nos deleita y que nos informa, podemos realmente entrar en un ambiente distinto. La atmósfera que respiramos, por ejemplo, contiene una perfecta combinación de oxígeno y de nitrógeno para nuestro pulmón. La Tierra está ubicada en una posición precisa respecto al Sol y a la Luna para conservar la vida, la salud y la felicidad. Los poetas se maravillan con los bosques verdosos, con las majestuosas montañas, con los imponentes árboles, esas secuoyas de allá por California, con las alfombras de verde vivo. ¿Y qué decir del mundo pequeño, del microscopio, de las moléculas, los átomos, los protones y los electrones? Nada pasa inadvertido. Y entonces podemos repetir junto con el profeta Isaías, en el capítulo 40, Isaías 40, 26. Por favor, Isaías capítulo 40, versículo 26. Así escribió el profeta: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Aquel que saca su ejército de estrellas y que llama a cada una por nombre. Tan grande es su poder y su fuerza que ninguna faltará. Así que en esta noche seguiremos el consejo del perfecto en sabiduría, al meditar en la forma como la naturaleza refleja a su hacedor. En primer lugar, la naturaleza, cuando tú vas al mundo natural, lo primero que podemos encontrar es que la naturaleza declara la gloria de Dios. ¿Alguien recuerda este versículo? Salmo 19, así es. Salmo 19, versículos 1 y 2. El salmista, al mirar, al contemplar la creación de Dios, fue inspirado el rey David para escribir lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día, y una noche a la otra noche declara sabiduría. Porque dice la sierva de Dios en el Camino a Cristo, la página número 7, que la naturaleza y la revelación aúnan dan testimonio del amor de Dios. Y sigo leyendo en el libro, en el Salmo 19: aunque no se escuchen las palabras, ni se oiga su voz, por toda la tierra sale su pregón, y hasta el extremo del mundo sus palabras, porque en los cielos puso tienda para el sol. Y él
Como un novio que sale de su aposento, se alegra cual gigante para correr el camino. Sale desde un extremo del cielo y hasta el otro extremo sigue su curso, y no hay quien se esconda de su calor. ¿Cómo David pudo contemplar esa maravilla, ¿no?, del amanecer y del atardecer? Yo me lo imagino cuando era un pastor de ovejas, ¿no?, al contemplar ese movimiento del sol, entrar él en esa comunicación con el Altísimo a través de la naturaleza y declarar cuán grande y maravilloso es nuestro Dios. El comentario bíblico adventista, el tomo 3, la página 676, hablando acerca de esta parte, dice así: la idea aquí es que a pesar de que los cielos tienen su propio idioma, su voz es inaudible. No habla al oído, sino al corazón de los entendidos. Me quedé sorprendido con esta cita. William Cullen Bryant dice: aquel que en su amor a la naturaleza mantiene comunión con sus formas visibles, ella le habla un idioma variado. Así que, mis hermanos, entre los paganos hay quienes adoran a las obras creadas. Durante toda la historia de la humanidad buscaron adorar al astro rey sin entender exactamente cuál era la realidad. El deseo de todas las gentes, en la página 593, dice que entre los paganos hay quienes adoran a Dios ignorantemente, quienes no han recibido jamás la luz por un instrumento humano, y sin embargo, dice, no perecerán. Aunque ignorantes de la ley escrita de Dios, oyeron su voz hablarles en la naturaleza e hicieron las cosas que la ley requería. Sus obras son evidencia de que el Espíritu de Dios tocó su corazón y son reconocidos como hijos e hijas de Dios. No olvides esa cita. Deseo de todas las gentes, página 593. En segundo lugar, cuando contemplamos el poder de la naturaleza y las maravillas de la naturaleza, Génesis capítulo 2, por favor acompáñenme. Génesis capítulo 2, versículos del 7 al 9. Génesis 2, del 7 al 9. Entonces Dios el Señor modeló al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Dios el Señor había plantado un jardín en Edén, al oriente, y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor había hecho nacer de la tierra toda clase de árboles hermosos y buenos para comer, también el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La naturaleza, mis hermanos, revela el cuidado de Dios para su pueblo. La naturaleza revela el cuidado de Dios. Fíjense que aquí dice cómo Dios formó al hombre en un trabajo de diseño perfecto. Puedo imaginar ese momento maravilloso, porque los escritores cristianos llaman a la creación del hombre la corona de la creación. Así es que imagínense entonces, leo esta cita: el hombre está compuesto de materiales derivados del subsuelo. Los principales elementos que constituyen el cuerpo humano son oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, pero existen muchos otros en proporciones menores. Cuán cierto es que el hombre fue hecho del polvo de la tierra, y también que volverá a la tierra de donde fue tomado. Una vez alguien, no sé si por curiosidad, pero trató de medir los elementos químicos que existen dentro del organismo para calcular cuál es el precio del ser humano. Bueno, eso depende de la estatura, ¿no? Eso depende de las medidas del cuerpo. Pero él calculó, en ese año en que yo leí ese artículo, no lo he vuelto a encontrar,
y perdí la revista para colmo de males. Pero él decía que el ser humano valía $14.50. Ese era el costo, en el mejor de los casos. Pero cuando usted va al mundo del deporte, de pronto se encuentra con que la habilidad de cierto ser humano cuesta millones de dólares. Probablemente muchos de los jóvenes aquí presentes recordarán esa presentación de PowerPoint que luego se volvió video, donde decía, depende de quién son las manos. Y te presentaba una pelota de golf, una pelota de béisbol, otra de básquetbol, y decíamos, esta en el mercado vale $10, $15, $6, dependiendo, ¿no? Pero ya si se la pones en la mano al mejor atleta del momento, ya cambiaba el precio. Un balón de básquetbol en la mano, bueno, dicen unos $20, pero ya en las manos de Michael Jordan valía varios millones de dólares. Sin embargo, cuando tú vas al mundo de la naturaleza, encuentras que el valor que tiene el ser humano no está en los elementos de los cuales está compuesto, sino en la mano que lo creó, en la mano que lo modeló. Y Dios no creó, sino además que proveyó el sustento. Fíjense ahí en Génesis 1:29. Génesis 1:29. Y dijo Dios también: os doy toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol que lleva fruto y que da semilla. Esto será, ¿qué cosa? Vuestro alimento. Cuando tú ves la naturaleza, ves el cuidado de Dios. Vamos al libro de Romanos, por favor. Vamos al Nuevo Testamento. Romanos capítulo 8. Porque aquí hay un concepto de la naturaleza que es muy interesante que nos detengamos a analizar en esta noche. Romanos, el capítulo 8, los versículos 19 al 22, por favor. Romanos 8, 19 al 22. No me prendieron ahora el reloj. Voy a poner esto. Ahora no perder. Bien, ¿ya lo tenemos? Romanos 8, 19, por favor. La creación aguarda, dice aquí, la creación aguarda con profundo anhelo que los hijos de Dios sean revelados, porque la creación fue sometida a frustración, no por su propia elección, sino por la voluntad de quien la sujetó con esperanza de que, de que la misma creación será librada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que hasta el presente todas las criaturas gimen a una, y a una sufren dolores como de parto. Sí, si tú miras algún documental por ahí, te vas a dar cuenta cómo el ser humano está destrozando la naturaleza, destrozando este maravilloso planeta que Dios nos creó. Puedes ver el calentamiento global, puedes ver las tempestades, puedes ver cómo se está derritiendo el polo norte y de alguna manera está afectando el clima del planeta. Y hay gente que se ha metido mucho como Al Gore en un plano ecológico, y realmente cuando tú llegas a ver, gracias por la descripción, tú llegas a ver este tipo de videos y realmente sales asustado, muy asustado y muy preocupado de lo que se ve ahí, porque nosotros no sabemos a dónde van las millones de toneladas que se producen en el planeta. Yo escuchaba que había personas que estaban hablando de construir ciertas naves y de empezar a mandar la basura al espacio, porque ya en el planeta era terrible. Alguna vez alcancé a ver un documental donde salían miles y miles de camiones en los Estados Unidos y que arrojaban en unos contenedores especiales los millones de toneladas que se producen en Estados Unidos de basura al mar. Cuando fui pastor en Ciudad Valles, recuerdo perfectamente cómo una empresa que producía ahí Fibracel, tiraba sus desechos tóxicos al río Valles.
y había zonas del río que olían terriblemente mal. Y cosa curiosa, por ahí habían algunos peces, después aparecieron muertos. Estamos destrozando el planeta. Y aquí la palabra de Dios nos dice que la naturaleza aguarda un día mejor. Se vio afectada por la entrada del pecado. La entrada del pecado produjo la muerte no solamente sobre el ser humano. Cuando Adán y Eva pecaron, el medio ambiente quedó transformado. Los animales no le tenían miedo al ser humano. Por la entrada del pecado cambió eso. Cambió rotundamente. La maldición de Dios está sobre toda la creación. Dice Ministerio de Curación, la página 366 y 367. Al perder las prendas de santidad, Adán y Eva perdieron la luz que hasta entonces había iluminado la naturaleza, y ya no podían leer en esta con provecho. Ya no podían discernir el carácter de Dios en sus obras. Así también hoy el hombre por sí mismo es incapaz de leer debidamente las enseñanzas de la naturaleza. Si no lo guía la sabiduría divina, el hombre exalta la naturaleza y sus leyes y la sobrepone al Dios creador de la naturaleza. Por esto, las meras ideas humanas respecto a la ciencia están tan a menudo en contradicción con las enseñanzas de la palabra de Dios. Mas para los que reciben la luz de la vida de Cristo, la naturaleza vuelve a iluminarse. En la luz que brilla desde la cruz, podemos entonces interpretar acertadamente las enseñanzas de la naturaleza. Para aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, el Señor nos muestra de una forma diferente las maravillosas lecciones que hay en el mundo natural. Por eso les decía al principio de nuestro estudio esta semana, que el que quiere dudar tendrá mucho en qué hacerlo, pero el que con verdadero interés de encontrar la verdad quiere fundamentar su fe, encontrará muchísimas evidencias que fundamentarán esa fe en el Dios creador. San Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24, aquí encontramos otro aspecto de cómo es que Dios es conocido a través de la naturaleza. San Mateo capítulo 24, versículos 29 y 30. 29 y 30. Dice así: enseguida, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos, y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las naciones de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes de los cielos con gran poder y majestad. La naturaleza predice la venida del Creador. Aquí dice que el mundo natural tendrá señales específicas que mostrarán que muy pronto viene su Creador. El más grande evento, el más grande acontecimiento de todos los tiempos, con seguridad ocurrirá muy pronto. Por ahí se han levantado algunas voces que han puesto algunas fechas. Hubo un hombre que gastó varios millones de dólares para decir que el 21 de mayo iba a ser ese día. Hubo otro personaje que, diciéndose profeta, señaló el pasado 15 de octubre como el día en que ocurrirían estas cosas. Y ya algunos dicen: a ver, ¿dónde está ese profeta? No, bueno, aquí el punto es este: las cosas van a ocurrir. Aquí están escritas en la palabra de Dios. La naturaleza testificará
de ese acontecimiento tan impresionante como es la segunda venida del Señor. Cuando tú analizas y ves la contaminación ambiental, es una señal de que el mundo no puede durar mucho tiempo más. Leo de George Vanderman el libro Planet in Rebellion, Un planeta en rebelión. Él escribió en la página 118 de ese libro la siguiente declaración: en ocasión de la muerte de Cristo, el sol se negó a iluminar el escenario, la tierra tembló, toda la naturaleza se reveló a lo que se le hacía a su creador. ¿No esperaría entonces usted que el Dios del átomo, el Cristo que apaciguó la tormenta y calmó las olas con una palabra, anuncie su regreso, el clímax de la historia de la humanidad por medio de manifestaciones en la naturaleza? Escuche esto. Dice el profeta Joel: y daré prodigios en el cielo antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y Jesús mismo declaró en Lucas 21:25: y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Hay muchas personas que a lo largo de la historia de la humanidad han estado contemplando las estrellas. Ustedes recordarán que hubo un grupo de magos del oriente, de príncipes, que estuvieron contemplando y que descubrieron la estrella, que los condujo hasta el lugar en donde estaba el Mesías que había nacido. ¿Recuerdan? ¿Saben, mis hermanos? La naturaleza predice el día, y hablo del día no como fecha, sino como el acontecimiento de la venida del Señor. Conflicto de los siglos, página 351. Conflicto de los siglos, página 351. Según las palabras de Cristo, el sol debía oscurecerse. El 19 de mayo de 1780 se cumplió esta profecía. El día oscuro del 19 de mayo de 1780 permanece como el más misterioso y hasta ahora sorprendente fenómeno en su tipo. El inexplicable oscurecimiento del sol en el cielo visible y en la atmósfera de Nueva Inglaterra. Aquella mañana las gallinas salieron tempranito, las aves comenzaron a trinar y pronto comenzaron a meterse otra vez en sus gallineros, comenzaron a cantar como lo hacen cuando se pone el sol, y el día quedó completamente oscurecido. En 1833, 2 años después de que Guillermo Miller comenzara a presentar en público las pruebas de la próxima venida de Jesús, apareció una de estas señales que habían sido anunciadas por el Salvador como precursoras de su segundo advenimiento. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera hecha a los higos cuando es movida de gran viento, dice Apocalipsis 6:13. Esta profecía tuvo su cumplimiento de un modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia de meteoritos el 13 de noviembre de 1833. Fue este el más dilatado y admirable espectáculo de estrellas fugaces que haya tenido registro en la historia de la humanidad. Entonces, ¿será que no se va a volver a dar eso? Ya ocurrió en ese momento. Bueno, el que haya ocurrido en esas fechas tan lejanas a nuestra actualidad, como 1780 o 1833, más o menos unos 50 y tantos años de diferencia, nos indica el tiempo en el que tú y yo estamos viviendo. Nos ha tocado vivir en el tiempo del fin. Pero cuando escuchamos la palabra el tiempo del fin, para nosotros que somos fugaces, que tenemos fecha de caducidad, entonces pensamos a nosotros en 15 años, en 20 años, en 30 años, cuando mucho. Y de 1780 a la fecha han pasado muchísimos años, ¿verdad? Y hay quienes levantan la voz y dicen: estas señales en el sol, la luna y las estrellas no se darán justo a la venida del Señor. Trate de imaginar usted al Eterno comparado con nosotros, que somos finitos, ¿verdad? El Eterno, que vive por los siglos de los siglos, no está limitado por el tiempo y el espacio. Dice la Escritura que para Él un día, que 1000 años
son como el día de ayer que pasó. Y mi hermano, yo quisiera vivir 1000 años. Apenas le voy pegando a los 50 y ya no funcionan las cosas como funcionaban hace 30. ¿O sí? ¿Verdad que no? Ya se cansa uno con más facilidad. ¿Sabe? El Eterno, el Todopoderoso, no está limitado por el tiempo y el espacio. De manera que esas señales que están profetizadas y que se cumplieron marcan simplemente un proceso en la historia antes de que venga el Creador para arreglar las cosas, porque hermanos, si no viniera, llegará un momento en que nosotros solitos nos vamos a destruir. ¿Estamos realmente preocupados por eso? En San Mateo capítulo 13, el versículo 34 y el versículo 35, San Mateo capítulo 13, versículos 34 y 35, todo esto Jesús lo habló por parábolas, dice, a la gente, y no les hablaba sin parábolas. Así se cumplía lo que dijo el profeta: abriré mi boca en parábolas, diré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. ¿Qué es una parábola bíblica? Bueno, es una historia, una narración. De alguna manera esta historia o esta narración ocurre imaginariamente sobre cierta verdad espiritual con el propósito de comparar o de extraer una enseñanza de esa narración. Y el Señor relató muchas parábolas sobre la naturaleza. Semilla de mostaza. Él relató y él mostró cómo el planeta nos da lecciones importantes. De las 40 parábolas que están registradas en las Escrituras, específicamente 12 de esas parábolas se refieren al mundo de la naturaleza. La oveja perdida, la higuera que no daba frutos, el vestido y el vino nuevo, nos van mostrando señales importantes. En Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 8 y 9, dice que en su enseñanza basada en la naturaleza, Cristo hablaba de las cosas que sus propias manos habían creado y que tenían cualidades y poderes que Él mismo les había impartido. Para Adán y Eva, en el lugar edénico, la naturaleza estaba llena del conocimiento de Dios, repleta de instrucción divina. La sabiduría hablaba a los ojos y era recibida en el corazón, pues ellos se ponían en comunión con Dios por medio de las obras creadas. La tierra se halla actualmente desfigurada y profanada por el pecado, y sin embargo, aún en este estado de marchitez, permanece mucho de lo hermoso, de la hermosa creación de Dios. Las lecciones objetivas de Dios no han sido borradas del planeta. Correctamente entendida, la naturaleza habla del Creador. Cuando usted puede mirar el cielo estrellado, puede uno recordar que Dios conoce a cada estrella por nombre. Y entonces podemos repetir junto con el cantante, ¿no? Inimaginable, indescribible, inescrutable, inmutable, incambiable, glorioso y poderoso. Si conoce las estrellas por nombre, conocerá también mi nombre, pero por supuesto que sí. Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 y 2, por favor. Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 y 2. Aquí Juan está hablando del río y el árbol de vida en la tierra renovada. Y miren cómo dice: después el ángel me mostró el río de agua de vida, luciente como el cristal, que salía del trono de Dios
y del Cordero. Y en medio de la plaza de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida que lleva 12 frutos y que cada mes da su fruto, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. En este contexto, el comentario de Bíblico Adventista, la página 988 de tomo 7, dice que el árbol de la vida es una representación del cuidado preservador de Cristo por sus hijos. Lamentablemente, por la entrada del pecado, el árbol de vida fue quitado junto con el hogar edénico. Por ahí de pronto escuché a un cantante que en un acto poético trataba de explicar que el Edén que fue escondido fue plantado en nuestro corazón. Hay que tener un poquito de cuidado con ese tipo de declaraciones, pero lo que él trata de decirnos es que Dios puede habitar en nuestra vida y que es importante que nosotros le permitamos que entre a nuestra vida, que Él pueda transformar la desfigurada vida que llevamos en un jardín edénico. Si Él forma parte de nuestro ser, si Él forma parte de nuestros proyectos. El ser humano no quiere incluir a Dios en su vida, no quiere incluir a Dios en sus problemas y en sus anhelos y sueños. Pero cuando el ser humano deja que Dios forme parte de su vida, encuentra una nueva creación. Por eso el apóstol Pablo escribió que al que está en Cristo es una nueva criatura. Que las cosas antiguas, que las cosas pasadas antes de Cristo son viejas y todas ahora han sido renovadas gracias a la presencia personal de Jesucristo en nuestras vidas. Anhelo fervientemente ese día en que pueda estar junto al mar de cristal. La naturaleza, dice la Escritura, que será renovada. Unas páginas adelante del libro de Apocalipsis se encuentra la segunda carta del apóstol Pedro. ¿Me acompañan, por favor? Segunda carta de Pedro. Vamos a leer allí el versículo del capítulo 3, los versículos 10 y el 13. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice así: el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra y todas sus obras serán quemadas. Esto dice la palabra de Dios. Versículo 13. Pero según su promesa, nosotros esperamos, ¿qué cosa? Cielos nuevos y tierra nueva donde habita la justicia. Hoy, cuando cientos de voces se levantan para decir sí, viene un día de destrucción, y que meten miedo, espanto, se acaba el calendario del 2012, va a ser conmovida la tierra en sus estructuras, y entonces la gente no está pensando en nada más. Pero la palabra de Dios dice que tú y yo esperamos un cielo nuevo, una tierra renovada en los que habitará la justicia, porque la justicia lamentablemente no habita hoy en nuestro planeta. Los seres humanos no somos justos, los seres humanos no vivimos de la justicia, y en nuestros aparentemente importantes sistemas de justicia se cometen tantas cantidades de atropellos, y de pronto nos damos cuenta que no mora la justicia, y de pronto nos damos cuenta que el culpable es declarado inocente, y que el inocente va en lugar del culpable a pagar las culpas de aquel que está tranquilamente libre porque tiene alguna clase de no sé de qué. Pero cuando yo leo la declaración del apóstol Pedro, me quedo pensando, y entonces analizo lo que dice el deseo de todas las gentes en la página 701: las huestes del cielo velaron sus rostros para no ver este terrible espectáculo. ¿Cuál?
cuando Jesucristo estaba siendo crucificado. La naturaleza inanimada expresó simpatía por su autor insultado y moribundo. El sol se negó a mirar la terrible escena. Sus rayos brillantes que iluminaban la tierra al mediodía, cuando de pronto parecieron borrarse, como fúnebre mortaja, una oscuridad completa rodeó la cruz. Pedro fue testigo de todo esto. Él estuvo allí y él sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo. En el día del Señor se presenciará un acontecimiento y un juicio y drástico cataclismo, porque la naturaleza tiene que ser renovada, tienen que arreglarse muchas cosas. Al emplear la palabra los elementos en 2 Pedro 3:10, el apóstol sin duda quiere indicar que toda la tierra será un desecho, o se descubrirá lo que realmente es por la obra del pecado, su inutilidad, su temporalidad, su obsolescencia. Sin embargo, usted se fija que ciertos movimientos científicos y religiosos hablan al revés y dicen que lejos de ir para abajo, realmente vamos para arriba, en una mejora constante y creciente. Por algún lado entienden este concepto de que el Señor renovará la tierra, y sin embargo no acaban de entender que el que renovará la tierra es el Creador. ¿Saben? La palabra de Dios nos ha mostrado tantas cosas. Quiero compartir con ustedes otra cita que está en Conflicto de los Siglos, la página 733 y 34. En la Biblia se llama la herencia de los bienaventurados una patria. La herencia del bienaventurado es una patria. Allí conduce el divino pastor a su rebaño a manantiales de aguas vivas. Allí las vastas llanuras alternan con bellísimas colinas y montañas de Dios, elevan sus majestuosas cumbres. En aquellas pacíficas llanuras, al borde de aquellas corrientes vivas en donde su pueblo, que por tanto tiempo anduvo peregrino y errante, encontrará finalmente un hogar. Algún día tú y yo tendremos la oportunidad de ver esta naturaleza totalmente renovada, de entrar en un mundo diferente. Hoy en día ya la misma naturaleza nos está enseñando, nos está hablando que hay un Creador que hizo el cielo y la tierra. La palabra de Dios escrita y el libro de la naturaleza, cuando los entendemos correctamente, nosotros entramos en una comunicación bien diferente con el Dios Altísimo. El sábado terminamos cantando el himno 67, si mal no recuerdo, en el culto de la mañana. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y hasta los míos, y habla del mundo de la naturaleza. Realmente, mis hermanos, es una experiencia maravillosa. Nosotros que vivimos en las grandes ciudades necesitamos acudir a la naturaleza para ver las lecciones maravillosas que tiene nuestro Dios, para que podamos entender el cuidado que Dios tiene de nosotros. Cuando contemplamos todo eso, vemos a un Dios de orden, vemos a un Dios de justicia, vemos a un Dios de misericordia, vemos a un Dios creador, poderoso. Ese Dios se revela a nosotros mediante la naturaleza. Yo los invito a ustedes a que tomen tiempo cada semana para ir a la naturaleza, para extasiarse en el mundo natural. ¿Saben que leer la palabra de Dios en medio de la naturaleza es un acontecimiento realmente maravilloso? Uno puede tener una experiencia distinta.
Es muy distinto que usted abra su Biblia en medio de una casa o un departamento, de una grande avenida, donde usted está escuchando y un ruido tremendo, ¿verdad? Y de pronto, cada 5 minutos pasa un avión en esta gran ciudad y usted inmediatamente queda envuelto en un ambiente totalmente distinto, ¿no? Y ahí está usted leyendo la palabra de Dios y de pronto y aquí los insultos a través de los bocinazos de los carros. Pero cuando usted va al mundo de la naturaleza, usted escucha los ruidos de Dios en el mundo. Y realmente uno entra en una conexión diferente. Y uno puede decir: gracias Dios. Gracias Dios por haber creado a este pobre pecador. Gracias Señor porque algún día renovarás esto. Y a lo mejor usted, recorriendo el mundo natural, se va a encontrar las huellas del pecado. Se va a encontrar con latas, con cristales, con basura, con la evidencia de cómo es que nosotros estamos destrozando el mundo natural. Y usted va aprendiendo esas lecciones y va diciendo: cuán maravilloso tiene que ser la intervención de Dios. Oh Señor, que venga pronto tu día. Oh Padre Celestial, que venga pronto el día en que podamos ver estas cosas de una manera diferente. Oh Dios, Dios del cielo y de la tierra, cuán grande es tu amor. Escuché que cantaban al inicio ese canto espiritual que dice: Dios está aquí, es tan cierto como el aire que respiro. Y cuando lo cantas y escuchas la frase, inmediatamente también tienes que entender que el aire que respiras en este momento está lleno de contaminación, lleno de elementos químicos y que te destruyen, el smog, la invasión cósmica. Y de pronto como que no hace sentido el canto, ¿verdad? Pero fíjense, es parte de lo que tú tienes que ir entendiendo. Estoy en este mundo del pecado, estoy en este mundo que ha sido destrozado por el pecado, pero estoy aguardando la renovación, como escribió Pablo en Romanos, que gime, la creación que gime a una con gritos indecibles, esperando el día glorioso de su renovación, de su restauración. Y hermanos, anhelemos ese día en que podamos vivir bajo el nuevo mundo, donde podamos disfrutar de un cielo nuevo y de una tierra nueva en los cuales more la justicia de Dios. En esta hora quiero invitarte a que conozcas al Dios de la naturaleza, a que conozcas al Señor de los cielos. Y mira, al verdadero Señor de los cielos. Un hombre criminal se hizo llamar el Señor de los cielos. ¿Por qué? Porque para evitar que lo agarraran, siempre andaba en un helicóptero, en una avioneta, en algún instrumento volador. Y él se hizo llamar el Señor de los cielos. ¿Qué nombre para un criminal? Porque el verdadero Señor de los cielos es mi Creador, es mi Redentor, es mi Salvador. Y el Creador, Redentor y Salvador te dice esta noche: hijo mío, eras mi corazón. Yo sé que hay personas aquí que han tomado la decisión de darle su corazón a Cristo, ¿verdad, Víctor? Han tomado la decisión de seguir el camino del Señor. Bendito sea el Señor. ¿Me quieren acompañar inclinando ahí en su asiento el rostro para que le pidamos al Eterno? Padre nuestro que estás en el cielo, al contemplar los cielos, al contemplar la obra maravillosa de la naturaleza, podemos declarar en esta noche que tú nos has dado suficiente evidencia para creer, suficiente material para que el fundamento de nuestra fe sea sólido y no endeble, sea una poderosa roca sobre la que se construya un maravilloso santuario y no arena movediza que derribará la construcción. En esta hora hemos abierto tu palabra y en esta hora te reconocemos como el Creador
como el sustentador del mundo natural. Clamamos a ti en busca de perdón, porque en algún momento de nuestra vida hemos sido partícipes de la misma destrucción del mundo natural. Hemos participado de la contaminación y nosotros mismos hemos contribuido con nuestras obras para el desecho. Pero hoy, Señor, te suplicamos que nos ayudes para esperar ese momento glorioso en que podamos participar de ese cielo nuevo, de esa tierra renovada, donde tu justicia será por siempre y donde finalmente tu pueblo encontrará un hogar. Quiero vivir en ese hogar y quiero que mis amigos y mis hermanos que están aquí presentes también participen de esta bendición. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches. Que el Señor les bendiga.